Yo siempre digo que los pronósticos así sueltos no tienen tanto sentido, y bueno, por eso lo que más sirve es ir haciendo el seguimiento, y bueno, desde acá, desde Mutual DAM, podemos ir haciendo justamente ese seguimiento constante, mes a mes, viendo y usando ese tipo de comparación que nosotros hacemos, mostrando lo que mencionábamos en la charla anterior, y haciendo la comparación con el mes actual, y viendo las actualizaciones, las modificaciones, porque un pronóstico que va cambiando mucho genera mayor incertidumbre. Un pronóstico que va siendo estable en el tiempo genera que tengamos una mayor confianza en ese pronóstico. Por eso es tan importante no solamente contar cuál es la actualización, sino también ver un poco de cómo veníamos y hacia dónde se espera que vaya aumentando o disminuyendo los pronósticos. Como siempre, lo primero que vamos a intentar mirar es este famoso evento del niño, la niña. Se viene hablando muchísimo de este tema en particular, porque, bueno, venimos de 2 años que han sido la niña, y que para algunos casos esto ha sido muy beneficioso. Por ejemplo, provincia de La Pampa, algunos puntos del oeste de Buenos Aires, que han tenido algunas lluvias bastante importantes, y para otros han sido 2 años en las cuales las condiciones han sido muy negativas, con una pérdida de humedad realmente muy importante, y bueno, toda esta situación ha generado algunas consecuencias, en algunos casos graves, si hablamos por ejemplo del NEA, con esa sequía interminable durante el periodo del verano. Ahora se pasó para el otro lado, porque ahora hemos tenido la situación totalmente inversa, pero bueno, hablo un poco de esas características. Acá en este gráfico que estamos viendo, lo que está mostrando es que la situación ahora, a partir del mes de mayo, ya se empieza a alejar de la presencia de un evento de la niña hacia condiciones neutrales. Siempre recordemos que esto del niño y la niña lo que está hablando es de cómo está la situación en la zona del Pacífico. Esto es la anomalía de temperaturas en una zona del Pacífico, ¿sí? En la zona central del Pacífico ecuatorial. Entonces es una zona bastante específica, pero que nos sirve a nosotros porque nos da una circulación general de la atmósfera. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del niño y la niña. El niño y la niña no es ni seca, ni lluvia, ni nada de intermedio, sino que es un comportamiento que tiene la temperatura del mar, y eso genera un tipo de circulación. Como consecuencia, bueno, sí, la niña nos genera un déficit de lluvia para toda la zona núcleo del país, la zona del litoral norte de Buenos Aires, noreste argentino. El evento del niño le genera a esa zona en particular un aumento en el caudal de lluvias, mientras que en la zona más oeste y sur del área pampeana el proceso es inverso. No es tan directo, pero comúnmente suele ser algo inverso a lo que tenemos en la zona del litoral y norte de la provincia de Buenos Aires. Pero me gusta aclarar un poco eso. El comportamiento del niño o la niña es uno en la zona del Pacífico, y después lo que nosotros vemos es la consecuencia. Y en base a eso, lo que analizamos es para saber qué tipo de circulación podemos tener. Y acá en este caso se espera que durante el periodo del invierno no tengamos ni niño ni niña, sino que tengamos una situación neutral. Entonces, ahora la gran pregunta es, bueno, ¿cómo nos impacta a nosotros esa situación neutral? Porque si hablamos de una circulación típica con un evento el niño, o una circulación típica con un evento la niña, ¿qué pasa cuando tenemos un periodo neutral? Lo primero que quiero aclarar es que cuando hablamos del periodo del invierno, tanto el niño como la niña, desde el punto de vista de las precipitaciones, no generan grandes perturbaciones. Es decir, comúnmente se mantiene, no hay una gran diferencia entre un año el niño en julio con un periodo la niña en julio. Sí, si tomamos el mismo mes, un año que haya sido niño y un año que haya sido niña, no hay grandes variaciones. Es el periodo de menor volumen de agua para el centro y norte argentino. Es un periodo en donde no hay grandes diferencias con la media, pero sí se notan algunas diferencias con respecto a las temperaturas. Las temperaturas sí son un poquito más vulnerables al tema niño-niña en el periodo del invierno. Eso me gusta aclararlo porque, bueno, vamos a ir viendo que en cuanto a cuestiones hay una cierta
tendencia a normalizar, pero no solamente porque nos vamos del evento La Niña, sino porque vamos a estar transitando el periodo que es de menor caudal de agua y la circulación empieza a normalizarse progresivamente. Pero me dejo de introducción y vamos a ir a ver los mapas, así empezamos a analizar lo que puede llegar a pasar con las lluvias y con las temperaturas para cada uno de los meses. Acá lo que les voy a mostrar un poco es la tendencia de lo que se viene observando para cada uno de los meses, lo que se espera, el mapa de la izquierda, siempre recuerden que es la tendencia actual, es decir, el modelo más actualizado, y el de la derecha es lo que veíamos el mes pasado para el mes que estemos analizando. Entonces, ahí tenemos la comparación. Si los mapas son muy parecidos, como en este caso, el pronóstico es un poco más, más confiable que si tuviésemos una situación diferente entre uno y el otro mapa. Entonces, en cuanto a lo que resta del mes de abril, ya ahora no hay mucho para mencionar porque queda un periodo bastante corto de estas condiciones, y en lo que resta del mes no se esperan un gran volumen de agua, con lo cual hablamos de una situación muy cercana a los niveles medios. Lo mismo pasa con el tema de las temperaturas. Ahora hay un descenso térmico moderado que vamos a tener en este último tramo del mes, pero de todas maneras va a mantener las temperaturas por debajo de los niveles medios. Pero queda un tramo muy cortito, por eso lo paso rápidamente y me voy a centrar a partir de mayo, que es los meses en donde vamos a empezar a ver algunas cuestiones un poco más destacadas. Acá lo primero y principal que hay que justamente destacar en estos mapas es que empezamos a ver una tendencia a normalizar la situación. Es decir, siempre recuerden que estos mapas son de anomalías. Es decir, lo que está mostrando es lluvias por arriba de lo normal en los colores verdes o azules, o lluvias por debajo de lo normal en los colores marrones o amarillos, que es lo que más prevalece en estos mapas. Los colores blancos o muy claritos están hablando de una situación cercana a los niveles medios. Entonces, lo que vamos a ver conceptualmente en estos mapas es que hay una tendencia a que se vayan clarificando, es decir, que se vayan siendo cada vez más claritos los colores. Por eso hablamos de una tendencia a normalizar la situación. Fíjense que lo que esperábamos el mes pasado para el mes de mayo no ha cambiado mucho en general en cuanto a la estructura. Lo que sí se marca una diferencia es sobre el noreste del país, que ahí sí tenemos una situación que puede llegar a representar una pequeña diferencia o una diferencia moderada, pero que queda acotado fundamentalmente a zonas de Paraguay y provincia de Misiones. Esa sería la zona que más cambia con respecto a lo que veíamos el mes pasado. El resto se mantiene medianamente similar. Con respecto a las temperaturas, también hay condiciones que son bastante parecidas en todo aspecto. Fíjense que sigue mostrando una tendencia de temperaturas levemente por encima de lo normal, y en la parte norte levemente por debajo de lo normal, lo que habla de un emparejamiento de las temperaturas. Y en la zona central, que comúnmente tiene valores más bajos que el norte argentino, está un poquito por arriba de lo normal, y la parte norte está un poquito por debajo, hace como una tendencia a emparejar los valores térmicos tanto en la zona centro como norte argentino. No hay grandes novedades, digamos, para el mes de mayo en sí, con esta estructura, con esta característica. ¿Por qué? Porque en general lo que hace es mantener la situación de valores cercanos a los niveles medios. No es tan cálido como para decir que se reduce la frecuencia de heladas, está medianamente dentro de los promedios. También hablamos de una situación cercana a los parámetros normales en cuanto a la frecuencia e intensidad de las heladas, que ya a partir de ahora van a empezar a ser un poquito más recurrentes. Recordemos que esta situación en particular la vamos a ver ya ahora, entrando el mes de mayo, va a empezar a ser algo más frecuente, sobre todo en la zona central, el tema de las heladas. Así que en ese aspecto las condiciones se van a mantener con características bastante similares. Si ya pasamos al mes de junio, acá empezamos a ver algunas diferencias con respecto a lo que veíamos el mes pasado. No son demasiado significativas, pero ya empieza a haber algunas cuestiones un poquito más
que se empiezan a fortalecer. Fundamentalmente ha bajado el nivel de anomalía de lluvia. Fíjense que el mes pasado, ya junio, esperaba un mayor caudal de precipitaciones y ahora lo vemos mucho más moderado. ¿Por qué este cambio o por qué esta disminución en el nivel de precipitaciones, sobre todo para la franja norte? Fíjense que en la parte sur esto se mantiene, en realidad en la parte central, desde Córdoba hacia el sur, está más o menos igual, los dos mapas son muy similares. Lo que cambia es más que nada la parte del noreste del territorio nacional, que es la única zona que muestra una disminución con respecto a lo esperado el mes pasado. ¿Por qué pasa esto? Porque esta salida del evento La Niña que les mencionaba al principio, lo hace como mucho más progresivo, no tan rápido, sino algo más progresivo, más paulatino, con una condición un poco más, digamos, lenta, ¿sí? Esa transición un poco más lenta y no tan abrupta de pasar de una situación a la otra. Entonces hace que la circulación general sea un poquito más moderada y no tengamos un cambio tan abrupto de las condiciones, que la humedad, ¿sí? Siempre recuerden que estos mapas lo que nos están mostrando, más allá de si yo por arriba o por debajo del normal, nos da una idea conceptual de cómo va a ser la predisposición de la humedad para poder generar o no precipitaciones. Si tenemos colores verdes, nos está indicando que vamos a tener una buena predisposición de humedad para poder empezar a generar lluvias. Si fuesen marrones oscuros, no significa que no va a llover, sino que se le va a ser mucho más difícil generar condiciones propicias para provocar precipitaciones. Entonces esa sería la gran diferencia. Lo que estamos viendo acá no es, conceptualmente no es algo muy distinto, pero sí nos genera que, bueno, no va a ser tan rápida esa transición a condiciones neutrales, sino que es algo más progresivo, más lento y con una circulación un poco más paulatina, digamos, a medida que vaya avanzando el invierno. De hecho, si miramos el tema de las temperaturas, se ve esa proyección, se ve ese cambio, esas características de aumento en los registros térmicos. Esto es una situación típica de salir de un evento La Niña. ¿Por qué digo esto? Porque si tuviésemos un evento La Niña bien marcado en el mes de junio, veríamos mapas color más azul. ¿Por qué? Porque con los eventos La Niña, comúnmente los ingresos de aire frío son más frecuentes, son más importantes, son más significativos. Y bueno, tanto el mes pasado como este mes, vemos que la tendencia para junio sigue siendo similar, sigue manteniendo temperaturas por encima de los niveles medios, así que en ese aspecto no hay grandes cambios con respecto a la tendencia de temperaturas para junio y manteniendo valores por arriba de lo normal. ¿Qué podríamos sacar de conclusión? Bueno, que la frecuencia, por ejemplo, de las heladas podría llegar a ser un poquito menor a los parámetros normales, es decir, vamos a tener eventos de helada, obviamente que lo vamos a tener en pleno mes de junio, que van a estar alcanzando también al norte argentino, pero que esas entradas de aire frío sean un poco menos frecuentes, que no sean tan intensas. Bueno, eso es lo que podemos sacar en conclusión con este mapa. No nos está diciendo que va a ser un mes caluroso, lo que nos está diciendo es que en el promedio mensual las temperaturas van a estar por encima de los parámetros normales, teniendo en cuenta esta progresión, esta situación de una menor frecuencia o una menor intensidad de los pulsos de aire frío. Sería un poquito para ese lado lo que está tendiendo este mapa con estos colores rojos. Bien. Sigo avanzando, me voy al mes de julio, y acá en el mes de julio, bueno, se ve claramente esta tendencia bastante parecida, digamos, en cuanto a lo que veíamos el mes pasado y lo que esperamos este mes en particular para el mes de julio. Y lo primero que se destaca es esto de lo que les decía al principio, la normalización de las precipitaciones. ¿Por qué? Y porque el mapa está prácticamente en blanco, en su gran mayoría, o con colores muy claritos, estamos en el rango medio de la escala, hay algunos sectores en color verde, apenitas por encima de lo normal, hay sectores en color amarillo o medio amarronado, pero levemente por debajo de lo normal, con lo cual no hay una gran diferencia.
también es cierto que sectores como por ejemplo Córdoba o Santiago del Estero o incluso la provincia de La Pampa, en julio tampoco podemos esperar un gran caudal de agua. Por más que esté mostrando condiciones normales, estamos hablando de que las lluvias en esa época del año, para esa región en particular, y bueno, los eventos de lluvia son muy escasos, muy aislados y no representan un gran volumen. Pero si se mantienen y tenemos algo de actividad, por más que no sea mucha, es importante porque nos genera, no les digo una recarga de perfil, pero por lo menos mantener un cierto nivel de humedad que puede llegar a ser relativamente significativo. Entonces, con esas condiciones hace pensar en un invierno un poco más llevadero, sobre todo para pensar en lo que puede llegar a ser la salida hacia la primavera. Sería un poquito el aspecto a tener en cuenta, ¿no? Cómo vamos a transitar el invierno para ver cómo vamos a terminar entrando en la primavera y cómo puede llegar a ser ese cambio estacional, que después lo vamos a estar tratando de analizar. Vamos a llegar al mes de septiembre, así que vamos a tratar de analizar justamente ese aspecto, cómo puede llegar a ser la transición al inicio de la primavera. Bien, voy a pasar al de las temperaturas del mes de julio, que también muestran algo muy parecido a lo que mostramos recién de junio, es decir, temperaturas por arriba de lo normal de manera generalizada, ¿sí? Teniendo este mapa y combinándolo con el mapa de precipitaciones, lo que podemos ver es que en general, al tener características de humedad medianamente dentro de los promedios o con pequeñas diferencias, y un aspecto de temperaturas por encima de lo normal, nos genera esto que les decía antes, una menor frecuencia en eventos de helada, que no tengamos tanta variabilidad térmica, porque si tenemos precipitación medianamente dentro de los promedios y temperaturas por arriba de lo normal, muy probablemente tengamos cierta humedad que no nos permita la variabilidad térmica. Siempre recuerden que la humedad regula mucho la temperatura, es una frase que uso siempre y siempre lo remarco y lo menciono, porque va de la mano un poco con el comportamiento de la temperatura, lo que nos causa la humedad y nos representa en la temperatura. La humedad, al estar presente, hace que la variación de temperatura no sea tan significativa y no tengamos esos pulsos calientes y pulsos fríos de un día para el otro, como pasó durante el año pasado, que teníamos mucha variabilidad. Bueno, eso se ve un poquito más moderado justamente por la posibilidad de tener una mayor presencia de humedad en la zona central, que no es mucho porque estamos hablando del pleno mes de julio, pero que ayuda a mantener un cierto rango. Entonces, entrada de aire frío vamos a tener. Sí, seguramente, estamos hablando de julio, las vamos a tener, muy probablemente tengamos heladas fuertes, heladas intensas, pero a nivel comparado con parámetros normales o con los promedios históricos, vamos a ver quizás un poquito menos de frecuencia o un poco menos de intensidad, o solamente pulsos más erráticos, más aislados, no tan frecuentes como puede llegar a ser un año caracterizado por una situación más seca y, bueno, y por ende también más frío o con mayor frecuencia de eventos de helada. Bien. Sigo avanzando, ya nos vamos a meter a pleno en el tramo final del invierno y pensando ya con estos mapas lo que puede llegar a ser la primavera. Y si miramos uno y el otro mapa, son bastante similares. Obviamente que cuando lo empezamos a mirar en detalle y localmente vamos a encontrar diferencias, pero conceptualmente no hay mucha diferencia entre lo que se veía el mes pasado para el mes de agosto o lo que se ve este mes para el mes de agosto. Lo que se ve en ambas tendencias, la que hacíamos el mes pasado y la que hacemos ahora, es que de a poco intenta revertir la situación, es decir, no tener un final de invierno con características secas. Esto puede venir de la mano, muy probablemente, de esta salida que mencionábamos del evento La Niña, yendo a condiciones neutrales y que mantenga las condiciones neutrales. ¿Por qué les menciono esto? Porque se viene hablando muchísimo de lo que puede llegar a pasar la próxima primavera-verano con respecto al Niño o la Niña.
se ha hablado de la posibilidad de un tercer año La Niña consecutivo, de condiciones neutrales, algunos modelos hablan de la posibilidad de un evento neutral. La realidad es que todavía no está definido, todavía no sabemos si vamos a ir a un tercer año La Niña en la próxima primavera-verano. Lo que sí, la gran mayoría de los modelos está indicando es que no vamos a ir hacia un año El Niño, es muy poco probable. De las 3 posibilidades que tenemos, niña, neutro o niño, el niño está casi, les diría, descartado, cosa que no suele suceder que ya en abril, mayo estemos descartando un evento. Comúnmente las probabilidades son bastante parecidas, pero bueno, en este caso en particular, como vienen proyectando la situación del Pacífico, el niño está prácticamente descartado y la duda queda si vamos a ir a un tercer año consecutivo de La Niña o si cortamos la racha de 2 años y pasamos a tener un año neutral. Mirando estos mapas, en realidad todo hace pensar que vamos hacia un año neutral, es decir, acompaña un poco el ingreso de humedad, acompaña un poco la circulación que sea un poquito más benévola, con lo cual no estamos hablando de que con esta estructura iríamos hacia un año La Niña. Insisto, reitero, repito, remarco el tema que no está definido. Hasta ahora todo lo que lean, escuchen por ahí son más especulaciones que un pronóstico certero. Lo remarco porque vamos a ver seguramente muchos informes que son por ahí catastróficos, indicando lo que se viene, lo que podemos llegar a tener, pero hasta ahora no hay nada que sea certero. ¿Puede pasar que vayamos a un tercer año La Niña? Sí, tranquilamente, puede pasar. Puede que no, también, tranquilamente puede pasar. Por eso, como no tenemos la certeza de poder mencionarlo, lo dejamos ahí en puntos suspensivos. Sí, lo que les puedo adelantar es que ir a un año El Niño es muy poco probable, está casi descartado, pero bueno, es la única diferencia que podemos hacer entre lo que puede llegar a pasar en la próxima primavera con el niño, la niña y el evento neutral. Por ahora está la duda, niña o evento neutral, casi descartado el evento El Niño. Y con esta estructura y con la estructura de las temperaturas, insisto, todo nos hace pensar que la situación más probable, o por lo menos con estas características, sería de un evento neutral que perdure. Hasta agosto seguramente lo vamos a tener al evento neutral. La pregunta es de septiembre en adelante o de octubre en adelante, cómo se va a ir desarrollando este famoso evento. De darse una situación La Niña temprana, estos mapas que vemos de temperatura muy probablemente vayan mutando el color, pasando a colores más celestes, más azules. ¿Por qué? Porque los eventos La Niña comúnmente anticipan la llegada de, prolongan el periodo del invierno, es decir, prolongan los pulsos de aire frío. También los anticipan, si miramos lo temprano, pero en realidad acá ya mirando agosto, septiembre, lo que quería decir es que prolongan las entradas de aire frío. Con lo cual, si estuviésemos en años La Niña, en un nuevo año La Niña, muy probablemente los mapas de septiembre, de octubre, serían mapas más bien tirando a fríos. ¿Por qué? Porque tendríamos justamente mayor cantidad de pulsos de aire frío, generando el potencial riesgo de heladas tardías. Siempre recuerden que si hablamos de riesgos, lo podemos encasillar en 3. Riesgo alto de heladas tardías con un evento La Niña, riesgo moderado de heladas tardías con un evento neutral y riesgo bajo de heladas tardías con un evento El Niño. Siempre tenemos el riesgo presente, pero por lo menos podemos tratar de discernir qué tipo de riesgo voy a asumir a lo largo de una campaña. En este caso en particular, yendo a un año neutral, el riesgo pasa de alto a moderado, no se mantiene en alto. ¿Por qué? Porque estaríamos bajo condiciones de evento neutral y no bajo condiciones de evento La Niña. Bien, y ya para ir terminando, mostramos el mapa de septiembre, y bueno, fíjense que es un mapa bastante alentador. Acá muestro el de lluvia y el de temperatura, no tenemos la comparación con respecto a lo que mostrábamos el mes pasado, porque el mes pasado no habíamos llegado hasta septiembre, habíamos cortado en el mes de agosto, por eso mostramos hasta el mes de septiembre sin compararlo. Estos mapas serían nuevos. Después lo vamos a ir comparando en las próximas charlas de los próximos meses, pero ya nos va dando
dando una idea. Y fíjense que la idea la mantiene, esta idea de tener mayor aporte de humedad en la mayor parte del país, gran parte del centro y norte de Argentina con tonalidades verdes. Es cierto que hay una parte que está en colores amarillos, pero ya está mostrando una situación mucho más permeable al ingreso de humedad. Fíjense que tenemos toda la franja norte, toda la parte oeste, gran parte de la zona pampeana, queda una pequeña porción que tampoco es exagerada, estamos hablando de una porción con lluvias levemente inferiores a lo normal y con temperaturas por encima de los promedios. Por eso es que yo insisto un poco que mirando la estructura, la circulación que nos está mostrando, los impactos que podemos llegar a tener, no corresponden a una situación de evento La Niña, por lo menos hasta septiembre. Después vamos a ver qué pasa después. Con lo cual, insisto, por eso creo que la situación se va a mantener bajo condiciones de evento neutral hasta por lo menos septiembre, y muy probablemente continúe a lo largo del resto del año. Pero, insisto, no tenemos la certeza, todavía no está claro de a qué tipo de año vamos a ir el próximo verano, si va a ser una campaña de año La Niña o campaña de evento neutral. Pero con esta configuración vamos a tener características o neutrales, o si fuese un evento La Niña sería muy débil, casi desapercibido lo que podemos llegar a transitar a lo largo de la primavera. Pero es un mapa alentador, tanto en lluvias como en temperaturas, porque también el de temperaturas reduce el riesgo de tener heladas. Esto de presentar características por encima de los niveles medios hace que el riesgo de tener alguna helada tardía, sobre todo en septiembre, bueno, provincia de Buenos Aires y La Pampa todavía suelen tener heladas, no estaríamos hablando de heladas tardías, pero sí, si vamos al norte de Córdoba, al centro norte de Santa Fe o Santiago del Estero, si en septiembre todavía tenemos heladas, bueno, ahí sí serían heladas tardías. Con este esquema no deberían tener heladas tardías, o por lo menos el riesgo de tener una helada tardía va en disminución. Si este mapa en las próximas charlas se mantiene también en octubre y en noviembre, ese riesgo también, ese menor riesgo también va a ir apareciendo sobre el centro y sur del área pampeana, sobre sectores del litoral. Bueno, eso se va a ir reduciendo. Todavía no tenemos mapas de octubre, de noviembre, pero sí tenemos el mapa hasta septiembre mostrando una característica bastante significativa, tanto con temperaturas como también con el tema de las lluvias. Bien. Hacemos un pequeño resumen de esto que acabamos de ver. Acá no voy a ir diciendo nada diferente a lo que dijimos en la charla, pero bueno, para que queden algunos conceptos ya fijados. Lo principal es que todavía el evento La Niña sigue estando presente, pero ya prácticamente disipado en su totalidad. Muy probable que hasta fines de abril se mantenga, pero que ya después, a partir de mayo, ya dejemos de mencionar la palabra La Niña y pasemos a hablar de condiciones neutrales. Una niña que la verdad que ha sido bastante extensa. Bueno, ahora ya tanto en la circulación como en condiciones del Pacífico, ya va disipándose casi en su totalidad. Bueno, el tema de las heladas, que ahora, sobre todo por la fecha calendario, ya empiezan a hacerse mucho más frecuentes, ya estamos en las puertas del mes de mayo, con lo cual hablar de heladas va a ser algo, no les digo cotidiano, pero sí empieza a ser algo mucho más normal, sobre todo en la franja central. Los del norte todavía no, pero sí toda la parte centro del país empieza a tener una mayor frecuencia. Y esto es importante, el tema de las lluvias. ¿Por qué? Porque lo que se está empezando a ver, fundamentalmente con esto de salir del evento La Niña, es que vamos a empezar a notar que los acumulados de lluvia empiezan a ser un poquito más homogéneos. Ya sabemos que la lluvia es bastante caprichosa y tiene esa diferencia muy notable entre un sector y el otro, pero con estas características que estamos viendo, de a poquito esto está mostrando que se empiezan a generalizar, que cada vez que hay un evento de lluvia no tenemos 60 milímetros en un punto y a 5 kilómetros cero, como ha pasado durante el verano, que hemos tenido incluso diferencia más grande, porque hemos tenido golpes de agua muy importantes en algunos sectores y hacías 10, 15, 20 kilómetros y nos encontrábamos con un panorama totalmente distinto. Entonces, eso empieza a disiparse, empezamos a ver algo más generalizado, tendiendo a normalizarse, y bueno, por eso destacamos como este último punto el tema de las lluvias, fundamentalmente mayo,
pero especialmente durante el periodo del invierno, junio, julio y agosto, que serían meses con lluvias mucho más parejas y no con tanta variabilidad como se estuvo dando a lo largo de esta primera parte del año. Así que bueno, esto sería un poco el resumen general de lo que se espera para estos próximos 6 meses. Miramos rápidamente lo que podía llegar a ser el final de abril y extendiéndonos hasta el mes de septiembre. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Ahí en el chat, no sé si estás viendo una pregunta de Rodolfo. Muchas gracias, Leo. ¿Se podría decir que para la zona de azul vamos a poder cosechar sin problema? O sea, más específico por ahí para la zona, algún pronóstico que puedan habilitar las cosechas sin problema. Sí, bueno, en general sí, lo que se está viendo ahora en este corto plazo es que vamos a tener un periodo de bastante inestabilidad de acá a la semana que viene, pero después hay ventanas quizás no tan prolongadas como esta última que hemos tenido, que fueron casi 10 días de tiempo estable, pero sí durante mayo los pulsos de lluvia son más aislados, más acotados, con lo cual deberíamos tener esas ventanas que nos permitan trabajar. Obviamente que va a depender muchísimo de cómo tenemos el suelo, de la humedad. ¿Por qué? Porque quizás una pequeña lluvia genera mucha humedad en el suelo y después ya con las temperaturas un poco más bajas va a tardar en secar, entonces esa situación por ahí de esperar para ver cuándo podemos meter la maquinaria podría llegar a generar algún contratiempo y bueno, por ahí perturbar un poco la logística, pero en general sí, se ve un panorama un poco más alentador con estas condiciones que nos permitan estas ventanas para poder trabajar sin mayores inconvenientes. Bien, bueno, Leo, nada, muchas gracias. Nos dice Adrián, muy claro, como siempre. Bueno, si llegara a surgir alguna pregunta, nos la pueden hacer por el chat por cuál fueron invitados. Se la hacemos llegar a Leo. Leo, te veo el 12 de mayo, ¿sí? Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver si ya podemos confirmar si es neutral. Ojalá que sí, así ya podemos tener alguna certeza, fundamentalmente para poder planificar, ¿no? Tener una certeza que eso es bastante importante. Bueno, muchísimas gracias, siempre muy claro y bueno, nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias.